Legend tells of a ring created by an ancient evil that gave its wearer the power to enslave the world. En este episodio de la trilogía, el joven y tímido hobbit Frodo Bolsón hereda un anillo. Lejos de ser una simple baratija, se trata del Anillo Único, un instrumento de poder que permitiría a Sauron, el Señor Oscuro, reinar en la Tierra Media y convertir en esclavos a sus habitantes. Frodo, con la ayuda de una compañía formada por hobbits, hombres, un mago, un enano y un elfo, tienen la misión de llevar el anillo viajando por toda la Tierra Media hasta el Monte del Destino, lugar donde fue forjado y luego destruido para siempre. Un tal periplo supone aventurarse muy lejos en Mordor, la tierra del Señor Oscuro, donde se concentra su ejército de orcos maléficos. La compañía no solo debe combatir las fuerzas externas del mal, sino también las fuerzas internas y la influencia corruptora que ejerce el propio anillo. El final de la historia está íntimamente ligado a la suerte de la compañía. Para el ejercicio de hoy de análisis del montaje narrativo, veremos una escena del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Una de las escenas más importantes de la película, pues es cuando Gandalf le muestra el verdadero poder del anillo a Frodo. Además de esto, le señala el camino que debe continuar a partir de ese momento, siendo Frodo el protagonista de la película y el anillo siendo un protagonista alterno de mucho peso, quien debe permanecer con Frodo durante todo el viaje de regreso hasta la montaña del destino, en Mordor. Esta escena dura aproximadamente 3 minutos y en el conteo de los planos previamente realizado, aproximadamente unos 63 planos componen esta escena. Esto quiere dar a entender también la magnífica producción que tiene esta película. Es una de las más taquilleras y por ende también una de las más costosas de la historia del cine. Esta película contó también con el trabajo de muchos extras y muchas personas detrás de cámara. En esta ocasión quisiéramos hablar primero de la escena y luego ver algunos apartes de ese making of. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar directamente de la escena que nos compete, un fragmento de la Comunidad del Anillo, esta primera película del Señor de los Anillos. Y vamos a empezar hablando del lugar donde se encuentra Frodo. Es la casa en la comunidad. Y algo extraño sucede, algo extraño pasa. Frodo siente la presencia de alguien en su casa. La encuentra extrañamente siniestra en ese momento en que llega después de la fiesta que le han celebrado a Bilbo en su comunidad. Algo extraño la gente entendió después de haber visto desaparecer a Bilbo y luego la presencia de Gandalf. Entonces Frodo se encuentra en su casa, abre la puerta de su casa y allí empieza la escena. Allí empieza una escena que inicia con unos planos interiores generales, una luz que viene desde el exterior, pocas luces dentro de la casa y Frodo percibe algo extraño al entrar. Seguido del paneo que se realiza dentro de la casa, vemos a Frodo caminar unos pasos y luego de ello un zoom out de Frodo caminando dentro de la casa, sobre los pasillos. Luego de ello vemos cómo la cámara rodea a Frodo hasta un primer plano y gira brutalmente hasta que vemos a Gandalf en un primerísimo primer plano hablándole a Frodo sobre si está seguro el anillo. Luego vemos una sucesión de planos donde Frodo le entrega un sobre a Gandalf y Gandalf lo arroja a unas brasas encendidas. Vemos un anillo en un primerísimo primer plano y luego Gandalf sosteniéndolo con unas pinzas. Se lo entrega a Frodo y Frodo luego de esto lo ve como con cierta extrañeza. Gandalf precisa que debe observarlo muy bien si encuentra algo raro, hasta que
en el anillo aparecen unas inscripciones. En este momento la atención de Gandalf se centra en el anillo y mucho más la de Frodo, quien se ve absolutamente absorto viendo el anillo. En este momento de la escena, ya el anillo presentó su magia, ya se le reveló a Frodo y es momento donde Gandalf debe revelarle la verdad sobre el anillo y sobre el destino que debe jugar Frodo en la historia. Hay una sucesión luego de esto de unos planos que va a ser un plano contra plano, una sucesión de planos contra planos de la conversación que tiene Gandalf con Frodo durante una charla que tienen tomando té. El anillo está sobre la mesa y ambos hacen relación a él, Gandalf explicando y Frodo preguntando algunas cosas, algunas ingenuas, otras las entenderá luego, pero Gandalf, con su paciencia, con su tono de voz sereno y con algo de misterio, empieza a narrar la historia del anillo, empieza a mostrarle a Frodo cómo fue forjado, dónde surgió, y en un momento le expresa que el poder del anillo sigue vivo, sigue intacto y está siendo buscado por su creador Sauron. En ese momento Frodo empieza a tener una reacción un poco más nerviosa y Gandalf empieza a ser un poco más serio con sus apreciaciones. Esta es una sucesión de plano contra plano, de unos primerísimos planos a unos primeros planos mezclados entre Gandalf, Frodo y el anillo. Esta sucesión de planos nos deja ver una jerarquía de los personajes, un Gandalf con un primerísimo primer plano, quien tiene un poco más del control sobre el asunto, quien tiene el conocimiento, y Frodo, quien vemos en un primer plano un poco más alejado, un poco más miedoso, con los nervios en su cara, y quien debe aceptar el reto de ahora en adelante. Gandalf ahora se lo transfiere, le dice que es él que debe ahora hacerse cargo del anillo, y es ahí donde la escena termina, ya donde Gandalf le expresa su preocupación porque el anillo nunca debería ser devuelto a su dueño original, en cambio debería ser destruido. Así finaliza un pequeño análisis de esta primera escena. Es una escena importante dentro de la historia, pues juega el papel de el primer punto de giro de la historia, y es el punto de giro inicial y el más importante, donde Frodo debe asumir su papel dentro de la historia, asumir su papel de portador del anillo, y el anillo también tiene que adaptarse a su nuevo portador. Es un vínculo extraño que el anillo le genera a las personas que lo llevan consigo, y esto acarrea dificultades de diferentes tipos en la historia, donde Frodo deberá sortear muchas batallas de sí mismo, con sus amistades, con la comunidad misma del anillo, y también con un personaje siniestro que luego aparte ya conoceremos, que se llama Gollum, que en algún momento tuvo un nombre y se llamaba Sméagol. Este personaje acompañará a Frodo durante su viaje, pero también con la fascinación y con la idea de obtener el anillo. Espero haya sido de su aprecio este pequeño análisis, y los dejo con unas pequeñas imágenes del making of de la preparación de esta escena. Van a ver imágenes de la casa de Frodo, que es una maqueta, y luego de eso algunas variaciones que se realizaron de acuerdo a las alturas de los personajes, ya que en la historia Frodo es un hobbit, un pequeño hombrecillo que no mide más de 1,30 m, y Gandalf es un hombre adulto que mide aproximadamente 1,80 m, casi 2 metros. Es una persona realmente grande. Entonces, las soluciones para este reto fueron digitales. Las soluciones
para grabar a los dos personajes y que la altura de los personajes fuera acorde con la historia, se solucionó mediante efectos de video, mediante perspectiva de la cámara y mediante la utilización de la maqueta de la casa de Frodo Bolsón. Entonces los dejo con estas imágenes. Fue un gusto haber analizado esta pieza audiovisual. Mi nombre es Alexander Basto y este ejercicio fue creado para la clase de montaje